bienvenidos a su programa de historia, segundo grado en Aprende en Casa. En esta emisión abordaremos distintos aspectos sobre la investigación histórica. Identificaremos cómo se construye la historia, para qué sirve estudiar historia, qué es una fuente histórica, qué tipos de fuentes históricas hay, cómo debemos analizarlas. Les recordamos tener a su lado papel y pluma para hacer sus apuntes, ideas y preguntas que después podrán contestar e incorporar a su carpeta de experiencias. Los invitamos a ver el primer video de 3, donde irán encontrando las respuestas a estas interrogantes. ¿En qué consiste el estudio de la historia? ¿Solo es recordar nombres y conmemorar fechas cada año? Para las sociedades, ¿qué importancia tiene la historia? ¿Quiénes construyen la historia? Hablar de historia es hablar del tiempo, de las personas, del entorno, de lo que pasó antes y después, de lo que se vive hoy en día y de lo que sucederá en el futuro, de evidencias, fuentes o registros que han quedado como huellas y son herencia histórica de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Día con día, se reproduce una forma de vida que es parte de una herencia histórica y, al mismo tiempo, están aconteciendo hechos y procesos que en el futuro serán la historia del país. Georges Duby, un historiador francés, decía que no sabemos para qué sirve la historia, como tampoco sabemos para qué sirve el arte. Y sin embargo, no podemos entender la vida sin la historia y sin el arte. La historia es la base de la memoria. La memoria histórica de un pueblo es algo importantísimo. Los individuos como las sociedades necesitamos tener alguna conexión con el pasado. Piensen ustedes, por ejemplo, por qué todas las familias guardan con tanta devoción y cuidado las fotografías de los parientes. Nos hace ser generaciones que no quedan en el Alzheimer cultural, es decir, que son generaciones que quedan desmemoriadas o que quedan acéfalas y que simplemente viven en el presente hedonista, instantáneo, inmediato, que es la gran cultura de la modernidad que hoy día se forma. Es esa idea de saber de dónde venimos. Y los historiadores lo que hacemos es justamente encargarnos de ese mismo asunto, pero a nivel de la sociedad en general. La historia siempre es contemporánea, es verdad, es decir, todos los hechos del pasado son vistos por los ojos del presente. Hoy sabemos más que los propios contemporáneos. Podemos acceder a documentación que no podía ser estudiada en su momento. Conocer para decidir, recuperar memoria histórica pasada para actuar en el presente. Si tú tienes una percepción, digamos, clara de la historia, de que estos problemas se han vivido en otros momentos de diferente manera o incluso de manera comparada, que otros países tuvieron o no, digamos, más o menos este problema, pues ya te ubicas exactamente dónde estás, porque sabes de dónde vienes y sabiendo dónde estás, más o menos sabes a dónde puede ir el país. Si uno no conoce la historia de su país, está uno condenado a repetirla. Decía Edmundo Gorman que la historia se hizo para entender los hechos pasados, no para regañar a los muertos. Es decir, se hizo para saber y entender, comprender por qué pasaron las cosas que pasaron y no para estar juzgando a los personajes de la historia. Y poder entender por qué las cosas ocurrieron así y no de otra manera. El contacto con la historia lo tenemos todos los días, en nuestro trabajo, a través de los oficios, la familia, los medios de comunicación y los distintos espacios de convivencia se reproducen creencias, tradiciones y formas de vida que a lo largo de generaciones se han mantenido. En las casas, las escuelas, los centros de diversión, de trabajo, todo lo que nos rodea, escuchamos, leemos y hacemos día con día son una forma de aprender y reproducir la historia del país. Personas de todas las edades participan en estos hechos y colaboran en la construcción histórica de la sociedad a la que pertenecen. La historia es una forma de mantener nuestra identidad. La propia vida cotidiana nos tiene que llevar al sentido del descubrimiento de la historia como una necesidad de saber más de dónde venimos para poder
desarrollarnos con mayor potencial en el presente. Incluso cuando sueñan, incluso cuando todos soñamos, nunca olvidamos quiénes somos. Aunque estemos soñando y en condiciones muy raras, siempre sabemos que nosotros somos los que estamos ahí en ese sueño, aunque el sueño sea disparatado. Estudiando lo que hemos sido, es posible saber lo que hoy somos y lo que seremos más adelante. Esa conciencia, esa identidad, es un caminito, es una especie de hilo, de cordel, que nos une con lo que hemos sido antes y lo que somos hoy. Si nosotros conocemos qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los acontecimientos y las causas que los provocaron, podremos estar en el presente con mayor conciencia y caminar hacia el futuro con mayor certeza. Los días que pasan no logran que nosotros nos olvidemos de lo que hemos sido, lo que hemos hecho, los errores que hemos cometido o los aciertos que hemos tenido. La historia es el movimiento, es estudiar cómo cambia la sociedad en cada momento. Esto es, a nivel social, a nivel de nuestro organismo social, esto es seguir manteniendo la memoria de quiénes somos. Para eso es la historia, para que nosotros sepamos quiénes somos. Ustedes les toca ahora actuar y tienen que regresar la vista al pasado y saber dónde pisan, recordar errores, recordar aciertos y recuperarlos entonces para poder actuar hoy. Que no sea nada más aprender de memoria la historia por aprenderla, sino reflexionar, incluso criticarla. Yo creo que eso es muy, muy importante, muy sano, pero claro, no perderla de vista. O sea, acercarse e incluso apasionarse por la historia. Acabamos de escuchar la opinión que los historiadores tienen sobre el oficio de historiador. Expusieron la importancia de las fuentes históricas y los usos sociales del conocimiento histórico. Existen distintos tipos de fuentes históricas, pero ¿cuáles son? ¿Cuál es su importancia para la investigación histórica? ¿Dónde podemos localizarlas? Acompáñenos a ver el segundo video, donde hallaremos las respuestas a dichas interrogantes. No sería posible conocer nuestro pasado sin la información que nos proporcionan las ruinas, escritos, vasijas, pinturas, esculturas y demás restos que dejaron nuestros antepasados. En el caso de la historia, la información que usamos para conocer el pasado se clasifica en fuentes primarias y secundarias. Te invito a que juntos aprendamos a reconstruir la historia. Fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que proveen un testimonio directo sobre el pasado. En otras palabras, son vestigios del hecho o proceso histórico que se estudia. Las fuentes primarias pueden ser textos escritos en el periodo, como cartas, memorias, crónicas, novelas y periódicos. También pueden ser construcciones, artículos de uso cotidiano como vestimentas, herramientas o utensilios de cocina, pinturas, esculturas, fotografías y todo aquello que de primera mano ofrece un testimonio sobre el pasado. Dependiendo del periodo que se estudia, son el tipo de fuentes que se emplean. Por ejemplo, no podríamos usar fotografías para estudiar la Edad Media, pues en ese periodo aún no se habían inventado. Cada sociedad ha dejado diferentes huellas que hoy utilizamos para conocer lo que pensaban y cómo vivían las personas, cómo estaba organizada la sociedad, su sistema político y económico y cuáles eran sus valores y costumbres. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son interpretaciones de las primarias, las elaboran los historiadores y nos proporcionan una explicación sobre los temas que analizan. Por ejemplo, los libros que has consultado en la biblioteca sobre los temas del curso son fuentes secundarias, reconstruyendo Pompeya a través de las fuentes primarias. Las ruinas de la ciudad de Pompeya son uno de los mayores vestigios que existen sobre la cultura de la antigua Roma. Esta ciudad fue destruida en agosto del año 79 de nuestra era, cuando el volcán Vesubio hizo erupción, cubriendo a toda la ciudad de gases, polvo y cenizas. La información sobre el suceso de la erupción se extrae de fuentes primarias como crónicas y cartas de personas que vivieron en la época en poblados cercanos, y de las ruinas de la ciudad que se conservaron debajo de las cenizas.
Por los anuncios que había por toda la ciudad, sabemos que en Pompeya existía un particular gusto por el circo, que en aquel periodo presentaba combates de gladiadores. En las ruinas de la ciudad se conservan zapaterías, tabernas, lavanderías, baños y panaderías. Todas ellas nos permiten conocer cómo era la vida cotidiana de los pompeyanos. Reconstruir la historia nos permite descubrir cómo vivieron hombres y mujeres de otros periodos y comprender que son un antecedente de cómo vivimos hoy. Te invito a descubrir cómo vivían tus antepasados acercándote a las fuentes de información. Como vimos, todos los vestigios del pasado pueden ser una fuente histórica, porque nos aportan información de la sociedad que los creó. Para que esto suceda, los historiadores deben interrogar a dichos vestigios con la finalidad de hacerlos hablar. ¿Cómo? ¡Analizándolos! En el siguiente video encontrarán un ejemplo de cómo analizar una fuente histórica, en este caso una caricatura de sátira política. ¡Corre video! ¿Qué es la caricatura? ¿Cómo analizar las caricaturas de política crítica? Sobre estos temas hablaremos en este video. Para el caricaturista e ilustrador inglés Ronald Searle, la historia de las caricaturas es la historia de la conciencia de la sociedad. ¿Qué es la iconografía? Según el Diccionario de la Lengua Española, la iconografía es la representación o imagen de un personaje o una realidad determinadas. Sobre qué es la caricatura, el término caricatura viene del italiano caricare, que significa recargar, exagerar. Y esta manera de dibujar fue utilizada por primera vez por los hermanos Carracci, pintores de fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Según el historiador español del siglo XIX, Jacinto Octavio Picón, la caricatura es quizá el correctivo más poderoso, la censura que más han empleado en todo tiempo los oprimidos contra los opresores, los débiles contra los fuertes, los tiranos y hasta los moralistas contra la corrupción. Werner Hoffmann afirma: si es cierto que el ridículo mata, la caricatura es, sin duda, su arma más filosa. Así, la caricatura iguala a los poderosos con el resto de los mortales, los convierte en seres humanos con defectos y torpezas. Mientras que Rafael Barajas Durán, el Fisgón, dice: la técnica básica del dibujo satírico consiste en aislar el defecto físico, mental, social o moral de su modelo, está más cerca del conjuro que de la búsqueda de la estética. El verdadero caricaturista solo ve la esencia vituperable de su presa. El procedimiento es casi un acto de exorcismo, con la diferencia de que la caricatura no busca extraer los demonios de su paciente, sino simplemente exhibirlos. ¿Cómo analizar las caricaturas de política crítica? Los símbolos, en su momento tan claros, y los personajes, en su momento tan famosos, hoy han sido olvidados. Para comprender estas estampas hay que descifrarlas, como si de códices prehispánicos se trataran. ¿Quién era el personaje retratado? ¿A qué grupos pertenecía? ¿Qué intereses defendía? ¿Qué ocurría en la semana en que fue publicada? ¿Dónde se publicó? ¿Cuáles eran las normas estéticas de la época? ¿Qué significan los símbolos, lugares comunes o estereotipos utilizados por el dibujante? ¿Qué repercusiones tuvo la caricatura? ¿A qué partido, secta o fracción pertenecía el caricaturista? ¿Cuán talentoso, claro y preciso era? ¿Cuántas preguntas más nos tendremos que hacer para entenderlas? Todo esto es importante en la interpretación de una caricatura. A continuación, realizaremos el análisis de una caricatura, la cual se titula John Bull tomando un almuerzo, realizada en 1798. Cuando la observamos, quizá podamos entender muy poco porque no conocemos a los personajes, tampoco sabemos a qué se están refiriendo, y entonces es aquí cuando tenemos que aplicar varias estrategias de análisis. La manera más fluida que podemos tener para interpretar es hacernos preguntas. Una de ellas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es preguntarse quiénes están representados allí. Como no los conocemos, lo importante es ir identificando cada uno de ellos.
En un principio podemos tener en cuenta que hay un personaje que acapara la gran parte de la imagen, que es un señor vestido de rojo, que parecería ser un burgués, que tiene un amplio vientre y que está comiendo. Aquí vendría otra pregunta, ¿qué es lo que está comiendo? Y si observamos los detalles nos encontramos que lo que se está llevando a la boca son barcos. Y si se observa todavía más a detalle, podemos ver que estos barcos tienen banderitas francesas. Entonces tenemos que es alguien que se está devorando a una serie de barcos franceses. Por otro lado, tenemos que hacia la derecha hay varios personajes que están allí de pie como en posición de cocineros o de meseros, pero que están vestidos como marinos, quizá capitanes. Y lo que tenemos es que lo que llevan en las charolas son todavía más barcos, al parecer también franceses. Aquí lo que tenemos ya es obviamente un panorama político. Se trata de alguien que se devora no uno a dos, sino a toda una flota o a varias flotas de barcos franceses. Si observamos con más detalle nos damos cuenta que en el centro hay un jarrón que tiene la leyenda relacionada con la cerveza inglesa. Y aquí esto sale a relucir, porque entonces tenemos que no solo se trata de alguien que come barcos franceses, sino que hay otro país, que es Inglaterra. Si observamos con más detenimiento, nos damos cuenta que en el sombrero que está colocado en el muro del fondo, debajo de él hay un papel que dice Napoleón en Egipto. Estos elementos nos dan idea de qué se puede estar tratando. John Bull dice: ¿qué más frigaces? ¿Por qué? ¿Dónde piensan que habrá espacio para guardar todo lo que traen? Y obviamente allí, ¿cuál sería la respuesta que pudiéramos dar? ¿Dónde va a caber todos esos barcos? Pues obviamente en su amplio vientre. Por otro lado, uno de los capitanes que están allí tiene un letrero con la leyenda que dice: ascensor de naves francesas, tomadas, quemadas y destruidas. Aquí ya es claro el mensaje. Esta caricatura fue realizada por James Gillray, quien se considera que por los excesos de la Revolución Francesa tomó una postura conservadora y publicó diversas caricaturas donde ridiculizó a los franceses y a Napoleón, por lo general a través del personaje de John Bull. Se considera que Gillray fue un espíritu libre, por lo cual no podemos creer que sencillamente intentó estar a favor de la corona inglesa, sino que simplemente cuando Gillray se dio cuenta de que la Revolución Francesa estaba tomando caminos que no le parecían correctos, tomó una postura crítica y la difundió a través de estas caricaturas, en las que, como ya hemos visto, se trata del gran poderío inglés atacando a los franceses para frenar su expansión por Europa. Sin duda, analizar una fuente histórica requiere formular las preguntas que sean necesarias para poder obtener información de ella. Así es. También pudimos conocer que existe una amplia variedad de fuentes históricas. ¿Recuerdan algunas? Sí, objetos de cocina, edificios, escritos, caricaturas, obras de arte, periódicos, libros, muebles, monedas, fotografías, arquitectura doméstica, entre muchas más. En pocas palabras, recuerden que todo lo hecho por la humanidad puede ser una fuente histórica, porque nos aporta información sobre las formas de vida y de pensar de una sociedad. A través de las fuentes históricas es como podemos conocer sus hábitos, creencias o problemas. ¿Se han preguntado qué tipo de fuentes usarán los historiadores del futuro?
Sin duda, recurrirán a las mismas fuentes que mencionamos aquí, pero también se verán en la necesidad de acceder a los archivos donde se guarda la información que se genera en Internet. ¿Ustedes qué fuentes analizarían para investigar la historia de su familia? ¿Y a qué fuentes recurrirían para conocer la historia de su localidad? Aprovechen la oportunidad que tienen ahora de estar con las personas más cercanas a ustedes para indagar sobre su historia familiar. Háganles preguntas al respecto. No olviden guardar en su carpeta de experiencias sus respuestas a todas las preguntas vistas a lo largo del programa, ya que la presentarán cuando regresen a clases. Y si tienen oportunidad, les recomendamos leer Los 4 Sherlocks, un atraco muy deportivo, escrito por Jesús Cortés, un libro que no se pueden perder si quieren poner a prueba su capacidad de deducción en una investigación para resolver casos propios de un detective, muy similar al trabajo de un historiador. Hemos llegado al final de esta emisión. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. No olviden mantener la sana distancia. ¡Hasta luego!